Bueno, muchas gracias, Alfonso, por esta introducción. Como dice Alfonso, mi nombre es Antonio Guzmán. Soy estudiante de doctorado, candidato a doctorado por la Universidad de Alberta, en Edmonton, Canadá. Y hoy vengo a presentarles lo que es nuestro paquete RTLS como una herramienta para procesar nubes de puntos extraídas de sensores LiDAR. Para esta presentación, me gustaría mucho tratar de introducirlos a ustedes a lo que es el ambiente LiDAR, qué es el sensor LiDAR, pero también darle una perspectiva general de por qué es importante llegar a revisar el código a raíz para procesar este tipo de datos. Yo, personalmente, yo no soy desarrollador de software por naturaleza, pero sí soy una persona que ha estado en ciencia y que ocupa de desarrollar código para responder preguntas dentro de un ambiente, dentro de un contexto ecológico. Y eso es lo que quiero o me gustaría presentarles a ustedes en esta presentación. Entonces, para iniciar, me gustaría describirle a ustedes qué es LiDAR. LiDAR viene del acrónimo en inglés Light Detection and Ranging. Esto es un sensor que usualmente utiliza tres parámetros generales para llegar a describir cuál es la distancia de un objeto a un sensor determinado. Entonces aquí tenemos tres parámetros, que es la velocidad de la luz, el tiempo y la distancia. Y esto consiste que tenemos un sensor. Este sensor manda un pulso de luz con una longitud de onda determinada. Este pulso de luz va a ser interceptado por una superficie, del cual va a llegar a reflejar a su vez ese pulso de luz nuevamente al sensor. Y este envío de luz va a ser detectado en un tiempo determinado. Y a raíz de ese tiempo, o esa variación entre el tiempo y cuál es la velocidad de la luz en ese espacio, se puede llegar a determinar cuál es la distancia que hay en la superficie a un sensor LiDAR por sí solo. Entonces hay muchas variantes de ese tipo de sensores, pero aquí lo más importante es que este tipo de sensor nos permite ver cuál es la distancia, qué tan próxima es una superficie a nuestro sensor LiDAR. Entonces, hay muchas variantes de esto y varía, sus nombres usualmente están determinados por qué tipo de plataforma llega a utilizar. Entonces, hay sensores de plataforma terrestre que son más precisos en términos de adquisición de datos. Hay plataformas aéreas que permiten lo que es el mapeo extensivo de grandes áreas usando drones, usando aviones. Y después se encuentra este otro tipo de plataforma, que es la plataforma satelital, que permite dar una perspectiva global de características de superficies que se pueden encontrar, por ejemplo, en la Tierra. Entonces, entre estos, como dije anteriormente, el sensor terrestrial laser scanning o el sensor terrestre es aquel que nos permite dar un gran detalle de características de los puntos que se pueden encontrar en la superficie. Entonces, eso consiste en el cual, digamos, podemos llegar a tener un sensor en un punto determinado. Esto hace un escaneo 3D de las superficies alrededor, y a partir de múltiples escaneos se puede hacer un registro para llegar a producir algo que nosotros llegamos a hablar o llamamos como nube de puntos. Esta nube de puntos tiene un gran detalle en términos de sus características que nos permite llegar en un contexto ecológico, por ejemplo, llegar a conocer las propiedades de la estructura que puede, por ejemplo, tener un árbol o puede llegar a tener un bosque. Entonces, esto es un ejemplo de una nube de puntos que tiene aproximadamente 3 millones de puntos, donde puede ver en detalle cuáles son las características de las maderas, cuál es la característica de las hojas, así como cuál es la verificación de los aspectos de la ramificación de estos árboles, que nos permite a nosotros llegar a responder preguntas ecológicas referentes a las propiedades de los árboles o las propiedades de los ecosistemas. Entonces, esto es lo que llega a englobar de una forma muy simple, lo que llega a englobar nuestro paquete, que es el paquete RTLS que le vengo a presentar hoy a ustedes. Cuando llegamos a ver qué tipo de iniciativas hay en la comunidad R alrededor del procesamiento LiDAR, podemos ver que hay tres paquetes que de cierta forma sobresalen. El primero es LiDAR, que es un paquete realmente enfocado a lo que es el procesamiento de datos o de nube de puntos que son adquiridas usando drones o usando aviones. Después se encuentra este otro paquete, 3LS, el cual permite lo que es una detección de tallos en una nube de puntos, por ejemplo, de un ecosistema, pero es muy específico
en relación de qué tipo de propiedades se pueden llegar a extraer o tipo de funciones que tiene. Y después se encuentra este otro paquete, Viewsheet 3D, el cual permite ver una visualización más efectiva de los nubes de puntos cuando tiene una gran cantidad de datos. A pesar de esto y a pesar de que hay iniciativas actualmente en la comunidad de R, hay un faltante de funciones bases que permiten lo que es el manejo apropiado de nubes de puntos. Y con esto yo me refiero a funciones que permiten, por ejemplo, lo que es el filtrado de puntos o que permiten lo que es la rotación de matrices o que permiten, de cierta forma, extraer parámetros de voxelización que se pueden encontrar en una nube de puntos determinados. Entonces aquí es donde llega y nace RTLS. RTLS es una herramienta que nosotros creamos en el laboratorio del Centro de Ciencias de Observación de la Tierra, la Center of Air Observation Science, aquí en la Universidad de Alberta, en el cual nosotros llegamos a englobar un conjunto de funciones que nosotros utilizamos de forma cotidiana en nuestro laboratorio, y esto nos permite realmente crear una herramienta que podemos llegar a englobar funciones bases, una herramienta que nos permite liberar nuestro código de forma libre y accesible a cualquier usuario en general. Y también una herramienta que nos permite documentar funciones asociadas con preguntas científicas. Y esto es algo muy importante porque la mayoría de los artículos que hay en la actualidad está bien, desarrollan un método, pero no existe una interfase que nos permite a nosotros llegar y aplicar el método como tal. Entonces, esta herramienta nos permite a nosotros desarrollar un método como tal y darle al usuario también una forma para aplicar ese método. Actualmente, este paquete se encuentra en GitHub, no está actualmente sometido al CRAN, pero estamos tratando de someterlo a esto lo más antes posible. Y en general, nuestro objetivo para RTLS es proporcionar un paquete flexible para que los usuarios de TLS procesen y calculen métricas dentro de un mismo ambiente. Y eso es algo muy importante porque muchas veces nosotros procesamos datos de RTLS, pero en un momento ocupamos aplicar preguntas estadísticas que al mismo tiempo se puede llegar a hacer en R. Entonces esto es un gran ambiente para hacer todo en un mismo lugar. Entonces, cuando nosotros iniciamos, cuando yo comencé a crear RTLS, obviamente usábamos R y usamos librerías Data Table que nos permite llegar a hacer un movimiento más efectivo de los datos cuando hay gran cantidad de puntos. Es algo es algo, una característica muy presente siempre cuando trabajamos en point clouds, que la cantidad de puntos es realmente intensa. Pero la mayoría de los datos, la mayoría de las librerías que actualmente se utilizan para procesar nube de puntos se encuentra en C++. ¿Y por qué se encuentra en C++? Bueno, porque permiten un manejo muy rápido de esa cantidad de puntos, que usualmente es muy demandante. En 2008 aparece este paquete, RCPP, que es un paquete realmente que hace la integración en estos dos mundos. Hace la integración entre la maniobrabilidad de datos que ofrece R, pero también la velocidad de procesamiento de datos que puede llegar a ofrecer C++. Entonces, este paquete, nuestro paquete RTLS, utiliza RCPP con el objetivo de llegar a formar este tipo como híbrido. Un ambiente flexible, pero un ambiente al mismo tiempo rápido para procesar los datos. Entonces, la mayoría de los códigos que son altamente demandantes en nuestras funciones utilizan código C++ como backend para llegar a agilizar ese procesamiento, y algunos que se ocupan son más o menos flexivos para el manejo de datos, llegamos a utilizar R y su plataforma y su librería de Data Table. En general, cuando la velocidad de esto son un poquito demandantes y de cierta forma requiere cierto tiempo llegar a su procesamiento, nosotros llegamos a utilizar también OpenMP, que es una herramienta que ofrece realmente lo que es el procesamiento paralelo de funciones. Entonces aquí llegamos y tomamos la ventaja de computadoras que pueden llegar a tener múltiples núcleos o múltiples cores que nos permite realmente hacer el procesamiento paralelo y hacer las funciones aún más rápidas. Actualmente, RTLS tiene 21 funciones, entre ellas destacan lo que es la conversión de coordenadas, aplicación de filtros, voxelización, rotación de matrices, entre otras. Pero aquí en esta presentación quiero mostrarles a ustedes 4 funciones que creo que son únicas
y tal vez no se puede encontrar en un otro paquete similar que en el ambiente de R. Y la primera función que les quiero llegar a presentar es la función voxelización, el cual consiste en lo que es la segmentación cúbica de un objeto tridimensional. Esta segmentación cúbica viene siendo algo muy similar a lo que nosotros vemos como píxeles en una imagen raster. Pero aquí la única diferencia de un píxel que está representado solamente en 2 dimensiones es que este cúbico o este voxel llega a estar representado en 3 dimensiones. Entonces aquí utilizamos esta herramienta de visualización para llegar a tener una nube de puntos y segmentar esta nube de puntos en cubos que están descritos por coordenadas X, Y, Z. La aplicación de esto es muy variada y en las aplicaciones se puede encontrar, por ejemplo, remuestreo de puntos en una misma nube de puntos. Por ejemplo, la aplicación de filtros para llegar a conocer, para llegar a reducir la cantidad de datos que puede llegar a tener una nube de puntos. También la estimación de volúmenes, que es algo muy esencial a la hora de procesar datos de nubes de puntos. Pero en general, ArcGIS maneja todas estas herramientas de una forma que puede llegar a permitir, por medio de una función, por medio de una función voxels, que puede llegar a permitir lo que es un resumen de los datos que se pueden encontrar en un cubo, la visualización de estos cubos, de esta voxelización, y también una función importante se llama voxel counting, que nos permite conocer, por ejemplo, los patrones de la geometría fractal que se pueden encontrar en la nube de puntos. Y esto es lo que les voy a mostrar aquí en este slide. Esto es de una publicación que recientemente publicamos el año pasado. Y aquí llegamos a utilizar esta función voxelización para llegar a desconocer la geometría fractal de una nube de puntos. Y esto es extraer la dimensión de Hasselblad-Biscoff, que permite conocer cuál es la dimensión fractal que podemos llegar a encontrar en puntos que tienen tres tipos de coordenadas, X, Y, Z. Esto consiste, por ejemplo, que tenemos una nube de puntos. Esta nube de puntos comenzamos a crear voxeles o cubos de tamaños aún cada vez menores y relacionando cuál es el inverso del tamaño con la cantidad de cubos que se ocupan llegar a tener para cubrir una nube de puntos determinada. Podemos llegar a realizar una regresión lineal y a partir de esto podemos llegar a extraer la pendiente y podemos llegar también a extraer el intercepto, que nos describen de cierta forma cuál es la dimensión fractal de la geometría de estas nubes de puntos. A partir de esta dimensión fractal, por ejemplo, nosotros llegamos a crear ecuaciones alométricas que se pueden llegar a utilizar, por ejemplo, para conocer propiedades de árboles. En este caso, podemos llegar a utilizar la geometría fractal para conocer lo que es la altura, el diámetro que algunos se pueden encontrar en unos troncos, la área que se puede llegar a cubrir algunos árboles a través de su copa, o también el volumen de madera que uno puede llegar a encontrar en los árboles. Entonces es realmente un proceso muy simple que no es susceptible a la irregularidad de números de puntos, que permite de cierta forma extraer de una forma muy precisa la alometría de algunos árboles que se pueden llegar a estudiar a través de nube de puntos. Más específico, hay otras funciones que permiten realmente extraer propiedades métricas de árboles de una forma muy simple. Entonces, por ejemplo, esta es una nube de puntos de un árbol que tiene aproximadamente 5 millones de puntos. Es una nube de puntos donde se puede llegar a extraer lo que es la altura de puntos, de la altura del árbol usando rangos comunes, pero también se puede llegar a extraer lo que es el área de la copa usando una figura convexa donde se proyectan dos planos X, y se puede llegar a estimar cuánta área tiene ese árbol. También se puede llegar a estimar, por ejemplo, el diámetro a la altura de pecho, que es un parámetro muy importante en ciencias forestales y también en ciencias ecológicas. Y esto es realmente extraer una área determinada del tronco a la altura del pecho, en donde se puede llegar a estimar cuál es el diámetro que tiene dicho tronco. Y eso se puede hacer de dos formas, creando una figura envolvente convexa, como se estudia anteriormente con el área de la copa, o se puede llegar a también hacer tratando de hacer un fitting de círculos alrededor de este tronco. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, que tenemos, valga la redundancia, para este árbol, donde tenemos un árbol que es prácticamente un cilindro perfecto. Entonces aquí aplicamos una técnica llamada Random Sample Consensus, llamada como RASCAN,
Nos extraemos un pedazo de ese filtro, de ese tronco, que es prácticamente un cilindro perfecto, y a partir de ese tronco llegamos a crear círculos para ver cuál puede ser el diámetro respectivo de dicho tronco. Eso es representado aquí en esta otra figura, en donde nosotros comenzamos a crear círculos, y ese círculo comienza a iterar a lo largo de ese cilindro, y nos permite llegar a estimar cuál es aproximadamente el radio de este dicho cilindro. Esto ocurre rápidamente, esto ocurre 10.000 iteraciones, ocurre en menos de un segundo. Aquí estoy relantizando esto para que se vea más, de una forma más visual, pero esto es en general la idea de la extracción de diámetros usando este tipo de método. Otro ejemplo que puede llegar a aparecer cuando usamos nubes de puntos de árboles es que en muchas ocasiones hay volúmenes de troncos que son completamente irregulares. Y este es un ejemplo donde no existe una forma cilíndrica perfecta. Entonces, en este caso, utilizamos paquetes alpha chips, que son paquetes que ya están destruidos sin CRAN, que nos permiten de cierta forma grabar este cilindro, que no es un cilindro perfectamente, perdón, nos permite grabar este tronco, que no es un tronco con una forma cilíndrica perfecta, y a partir de esto podemos crear alpha shapes y estimar lo que es su volumen de una forma muy precisa, para llegar a cuantificar, por ejemplo, cuánta biomasa puede tener ese volumen de tronco. Entonces, es una herramienta muy útil que se puede llegar a utilizar cuando se tiene árboles con gambas o cuando tiene árboles con superficies que no son realmente cilíndricas, como un árbol perfecto, común y corriente. Existen otros métodos que estamos aplicando en este paquete, que es la extracción de características geométricas. Y este es un método que realmente se encuentra o trata de representar las características geométricas de puntos y ver cuáles son las propiedades de su variación en relación con otros puntos. Y estos en general se llega a utilizar para llegar a identificar características geométricas primitivas, y con esto me refiero a características de si un punto puede ser una esquina, o puede ser un borde, o cuál puede ser la textura, cuál puede ser la curvatura pueden llegar a tener en un conjunto de puntos. Pero también se utiliza como filtros para segmentación de nubes de puntos, pero también se puede llegar a utilizar para describir lo que es la esterilidad o la planariedad que puede llegar a tener un punto con relación con sus vecinos. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en, por ejemplo, que podemos llegar a tener una nube de puntos como esta, donde tenemos un punto objetivo que puede llegar a ser este punto rojo. A partir de esto, creamos una esfera que nos permite llegar a segmentar esos puntos de interés. Con estos puntos segmentados podemos llegar a calcular una matriz de covarianza, que a su vez puede llegar a ser utilizada para estimar los eigenvectors. Y esos eigenvectors nos van a decir en qué coordenada x, y, z podemos llegar a encontrar la mayor cantidad de variación espacial de estos puntos. Y a partir de eso podemos brindarles características de qué tipo de puntos es que estamos utilizando. Entonces, en este caso podemos tener este punto que parece más bien una línea de puntos que puede llegar a asemejar, por ejemplo, un cilindro, donde el primer componente tiene mayor cantidad de peso. Podemos tener puntos donde su variación representa en dos planos, en dos coordenadas. O llegamos a llegar a tener dos puntos, por ejemplo, que su variación se encuentra en una esfera como tal, y nos puede llegar a decir, por ejemplo, que tenemos una esferidad de puntos. A partir de esta técnica, podemos nosotros aplicar, por ejemplo, cuáles son las características que se pueden encontrar en un árbol para su segmentación. Sí, a pesar de esto, este tipo de técnica es altamente demandante porque requiere la aplicación de la segmentación de puntos en la aplicación de las esferas, la estimación de la matriz de covarianza y la estimación de los eigenvectors, que realmente son muy intensivos. Pero esto este tipo de costo computacional se puede llegar a lograr gracias a la integración del código C++ que les mencioné anteriormente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta nube de puntos que les mostré anteriormente. Así es como usan nube de puntos en general, son puntos negros, como quien dicen. Tienen tres coordenadas, x, y, z. Y a partir de estas coordenadas podemos llegar a generar esferas en cada punto, extraer su dimensionalidad o sus características geométricas, y poder llegar a brindarles colores o contornos a los tipos de estructuras que podemos encontrar en este árbol.
Entonces, por ejemplo, ese tipo de variación de colores nos dicen que tienen un tipo de diferente variación de valores que se pueden llegar a utilizar para su segmentación en procesos de, por ejemplo, de Machine Learning y poder llegar a decir qué es una hoja o qué es una rama o un tronco, que es algo muy importante que se utiliza comúnmente en la aplicación de preguntas ecológicas. Otra función que creo que es única en nuestro paquete, que es la estimación de estructura de bosque. En general, la estructura de bosque es un proxy de la biomasa que se encuentra altamente asociada con la productividad de ecosistemas, con la penología, entre otras cosas. Esta estructura de bosque usualmente se estudia utilizando fotografías hemisféricas, la cual los valores están representados en un plano 2D. Sin embargo, nosotros podemos utilizar Terrestrial Laser Scanning o ese tipo de tecnología LiDAR para no solamente representar esta variación de valores en 2D, sino también representar esta variación de valores en 3D, donde nosotros podemos llegar a ver la profundidad de qué tan alto o qué tan bajo puede ser el perfil de un bosque. Entonces, aquí utilizamos artículos ya publicados que brindan ecuaciones para llegar a hacer esto, pero usualmente no brindan su aplicación. Entonces en esta función nosotros aplicamos las ecuaciones de estos artículos para llegar a estimar lo que es la estructura de bosque. Entonces eso se hace usando diferentes sensores. La idea de esta función fue usar sensores, hacer la función de la forma más genérica que se puede aplicar independientemente del sensor que se esté utilizando. Y eso utiliza diferentes funciones alrededor para poder hacer lo que es la conversión de coordenadas y la rotación de matrices de puntos que se puede llegar a tener en la nube de puntos. Y esto lo que consiste realmente es estimar la localización exacta de cuáles son los puntos que se han sido enviados, cuáles son los puntos que se han retornados, y así puede llegar a estimar cuál puede ser la cantidad o la fracción de puntos que representa cuántos claros puede haber en un bosque. A partir de esos claros en bosque se aplican otro conjunto de ecuaciones que no quiero entrar en detalle, pero esto nos permite realmente conocer, por ejemplo, de una forma muy rápida, cuál es la probabilidad que se puede encontrar, la probabilidad de claros que se puede encontrar en un bosque con respecto a la altura, cuál es el índice de área de planta que se puede encontrar en un bosque, en un perfil de altura, que nos dice exactamente cuánta biomasa puede llegar a tener, pero también podemos llegar a utilizar eso para estimar cuánto es el volumen de densidad de área de planta que podemos llegar a encontrar en un bosque determinado. Y esto nos dice, por ejemplo, cuál es la asignación de biomasa a lo largo de una columna, a lo largo de una columna vertical. En este caso, por ejemplo, en este bosque hay mayor cantidad de biomasa a los 5 metros que los se puede encontrar a los 15 metros, por ejemplo. Entonces, RTLS llega de cierta forma a implementar muchas funciones y que se puede hacer mucho más que esto, no solamente, esto es realmente un ejemplo muy básico de lo que se puede hacer con este tipo de funciones, pero qué más se puede hacer llega a depender mucho de su pregunta y el tipo de datos que usted tiene. Por ejemplo, actualmente hay datos que se pueden extraer usando iPhones, que tienen sensores LiDAR que permiten legalmente conocer esto de una forma muy rápida. Entonces, realmente depende de su pregunta y el tipo de datos que usted puede llegar a tener. Pero yo considero que este RTLS son unas bases que permiten lo que es la implementación de flujos de trabajo que se pueden llegar a utilizar para llegar a procesar nubes de puntos. Hay diferentes direcciones alrededor de esto. Las futuras direcciones consideramos que pueden llegar a ser algoritmos de separación de segmentación de parámetros, por ejemplo, en un árbol, o la estimación de la dirección de luz. También se puede llegar a la futura dirección, puede ser la implementación de código C++ en la nube de puntos, pero algo muy importante que nosotros queremos hacer es someter este paquete lo más pronto posible acá para que pueda ser más utilizado por la audiencia. Entonces, a partir de esto, yo creo que hay tres grandes conclusiones que podemos llegar a tener. Hay muchos grandes avances en la tecnología LiDAR en la última década y cada vez su aplicación en la ciencia es cada vez más común. Sin embargo, hay pocas iniciativas en la comunidad verde asociadas con esto, lo cual permite que RTLS tenga un nicho para lograr su desarrollo. Y algo muy importante es que yo considero que RTLS es una herramienta útil, que si bien es cierto desarrollada para estudios ecológicos, su aplicación no está limitada por estos. Entonces, con esto quiero dar las gracias a los colegas que han estado ayudándome en la creación del paquete
a las organizaciones que financian mi programa de doctorado, que me ha permitido desarrollar este tipo de códigos. Y si ustedes tienen una pregunta, estaré con mucho gusto voy a estar respondiéndola en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Angie Montañez, soy ingeniera forestal, estudiante de maestría en bosques de la Universidad Distrital en Bogotá. Y pues bueno, agradezco mucho la presentación, la invitación a este evento para presentar este tema. Entonces, pues para iniciar la presentación voy a apagar el video para que no haya problemas de conexión. Entonces, voy a presentarles este tema que se titula Enredándonos con datos atípicos en análisis ecológico. Básicamente tiene este contenido, que son los datos atípicos, cómo identificarlos, cómo influyen en el análisis ecológico, qué hacer con estos datos y unas conclusiones o ideas de cierre. Para empezar, entonces, quiero destacar un poco la importancia que merecen estos datos en el análisis estadístico y en general en la interpretación que se hace de ellos, porque es muy común que los investigadores en ecología y en general de las ciencias ambientales nos enfrentemos a bases de datos que tienen observaciones que pueden ser consideradas extremas o inusuales y que influyen en las interpretaciones que hagamos de estos datos, ¿verdad? Entonces, pues alrededor de este tema hay una amplia discusión en la literatura, ¿sí? Las definiciones en general apuntan a que se tratan de observaciones que pueden ser diferentes al resto de los datos, que no siguen una distribución general como tiene ese conjunto de nuestros datos, que se desvían, ¿sí? Que incluso pueden ser posibles errores y algo interesante aquí es que pueden ser producto de un mecanismo diferente. Esto lo que quiere decir es que ese dato típico puede que pertenezca a una población diferente, puede incluso ser un individuo de otra especie que tenga una edad diferente, que sea de otro sitio. Esto es pues algo relevante de considerar para ver qué es lo que vamos a hacer con estos datos. También pues hay que tener en cuenta que pueden ser de tipo univariado o multivariado. Y bueno, ¿por qué es importante identificarlos? Se ha demostrado que la presencia de datos atípicos puede generar algunos sesgos o cambios en las estimaciones y predicciones, principalmente de lo que son modelos de regresión lineal. También pueden afectar los supuestos de normalidad y homogeneidad de la varianza si no están distribuidos aleatoriamente. En esta figura de acá vemos datos de individuos que pertenecen a dos grupos, ¿sí? Y que están bajo el efecto de dos tratamientos. Vemos que en este caso estos dos puntos de acá están afectando la distribución de esta variable, ¿sí? Entonces aquí se ve como que estos datos pertenecen a otro grupo, ¿sí? Adicionalmente, en el análisis multivariado también afecta lo que son los supuestos de esfericidad y normalidad multivariada, y en pruebas de hipótesis pueden influenciar el error tipo 1, es decir, de rechazar una hipótesis que es verdadera, o tipo 2, no rechazar una hipótesis que sea falsa. Y bueno, ¿qué sucede en el análisis ya de datos en ecología? Realmente este tema es muy relevante en aspectos como evaluación de impactos ambientales, porque en estos estudios lo que se hace es hacer una caracterización física, biológica y social de aspectos como el nivel del ruido, como las emisiones atmosféricas y calidad del agua, que ya les voy a mostrar un ejemplo de eso. Y lo que pasa es que suelen estar asociados a algunos datos atípicos, ¿sí? Entonces, si no hacemos un tratamiento adecuado, puede que las acciones y medidas de manejo que se definan para tratar estos impactos no sean las adecuadas. En el tema de control de plagas también se ha encontrado que la propagación de plagas está asociada está asociada con la fenología de especies claves. Esto quiere decir con ciclos florales de producción de hojas, de frutos, ¿sí? De estas especies, entonces también estarían asociados como a esos eventos extremos, y todo esto pues está sujeto a lo que son acciones de conservación de biodiversidad. De ahí la importancia pues de hacer una correcta interpretación y procesamiento de estos datos para la implementación de programas de gestión de biodiversidad adecuados. Además, estos valores atípicos también pueden tener una información ecológica relevante, ¿sí? Nos pueden estar mostrando especies raras o especies consideradas claves que tienen un rol ecológico en el ecosistema, y también pueden estar marcando como algunas fluctuaciones climáticas en variables como temperatura, en precipitación. Bueno, en este ejemplo de acá vemos entonces pues que haciendo como una inspección visual simple,
estos picos de acá podrían significar algunos datos atípicos que pueden atribuirse a errores, ¿sí? Por medición, por alguna calibración de algún instrumento, pero si hacemos, digamos que un análisis en profundidad, puede que eso no sea así, sino que realmente sí correspondan a puntos ya de baja calidad del aire en estas fechas específicas, entonces no serían errores, sino que en realidad sí se requiere hacer como implementar algunas medidas de manejo acá para ver qué es lo que está pasando y cuáles son los factores que están influyendo. Entonces, de ahí esa importancia de tener claridad de por qué el dato atípico o outlier, ¿sí? Bueno, aquí surge una pregunta base y es, ¿hasta qué punto podemos considerar que un dato es atípico, verdad? Hay diferentes métodos, ¿sí? Que se incluyen aquí dentro de métodos cuantitativos, pues tenemos métodos de tipo univariado y multivariado y también tenemos métodos visuales. Todos estos métodos los podemos realizar en R y pues esto parte de un análisis muy juicioso, análisis exploratorio de datos. Entonces, básicamente, así como muy sencillo, uno puede considerar que un outlier es como un dato que se encuentra a cierta distancia del centro de los datos, ¿sí? Por ejemplo, en este plot de acá podemos ver, ¿sí? Que en este caso un outlier se considera como que está 1.5 veces alejado con respecto al rango intercuartil, ¿sí? Por encima y por debajo. Estos serían los outliers. Y puede considerarse que un dato extremo está 3 veces alejado con respecto a este rango intercuartil, tanto por encima como por debajo. En R podemos fácilmente identificar estas observaciones utilizando la función bossplot.stats, que nos permite pues sacar estos datos, extraerlos. Aquí podemos ver específicamente para este bossplot univariado de hojarasca en gramos, cuáles son esos valores y podemos sacarlos de nuestra base de datos para ver las posiciones y ya hacer los análisis posteriores. En este caso tenemos el caso de 4 especies de zoobentónicas en Argentina, ¿sí? Que fueron pues muestreadas en la costa específicamente. Entonces vemos aquí que hay una pues presencia de posibles datos atípicos, especialmente de estas especies Uca uruguayensis, que es este cangrejito, y Neantea succinea, que es como esta lombriz. eh, Sin embargo, pues al confirmar acá, al comparar acá con este Cleveland dot plot, vemos que en realidad para estas especies se registró una alta ausencia, es decir, valores de ceros en algunos sitios que están influenciando en la presencia de estos datos atípicos en el plot. Aquí otra cosa es que ya podemos ver alguna manera de cómo tratar estos datos y es realizando una transformación de raíz cuadrada que sería apropiada para estos datos, ya que son datos de tipo conteo, es decir, de presencia y ausencia, ¿sí? Es una posible forma de tratarlos. Vemos que al realizar la transformación de raíz cuadrada se reducen estos casos para estas especies, estos puntos atípicos. Bueno, estos datos de acá son datos de suelos del Valle del Río Vltava en República Checa, ¿sí? Y aquí importante también que podamos confirmar con este tipo de diagramas, con los histogramas que nos ayudan a ver cómo es la distribución de esta variable, ¿sí? Aquí en este caso estamos percibiendo que hay 3 puntos que se encuentran alejados, son puntos que se tomaron en muestras de roca caliza y que por eso están presentando un pH alto. Sin embargo, los investigadores, al hacer un análisis como más detallado, pues percibieron que estas muestras no tienen, digamos que una representatividad en términos de réplicas y pueden considerarse que son como que hacen parte de otra población, que se refleja aquí claramente en el histograma. O sea, estas muestras están correspondiendo a bosques de roca caliza y por eso son considerados atípicos, pero no son errores, ¿sí? Se consideran atípicos porque hacen parte de otra población, básicamente. Bueno, en R también podemos crear pues nuestras propias funciones. Esta función aquí muy sencilla, considerando el método pues de visual de bossplot de los cuartiles, entonces partimos pues de nuestro data frame a partir del el Q1 que representa el 25%, Q3 75%, estimamos el rango intercuartil como la diferencia entre Q3 y Q1 y luego podemos tener nuestros límites superior e inferior. En este caso para esta especie, la Enoris acuta, vemos que pues nos identifica acá este dato que es de 164, pues ahí también
ya podemos crear otras funciones para poder crear, digamos, una columna y que nos muestre como estos datos. Bueno, en este caso, estos datos corresponden a especies bentónicas marinas que fueron tomados pues en 9 playas. En cada una de estas playas se hizo un muestreo en 5 sitios y se midieron variables, diferentes variables abióticas como la exposición. Esta exposición está relacionada con el nivel del oleaje y la acción de los vientos, y el NAP lo que representa es la, la, la altura del sitio de muestreo con respecto al nivel medio de la marea, ¿sí? Pues aquí algo importante de aclarar es que por la naturaleza de estos datos, lo más apropiado es realizar un modelo de tipo Poisson, pero para hacer como el análisis de estos datos atípicos, es apropiado emplear una regresión simple que lo podemos ver fácilmente. Entonces aquí tenemos la relación entre riqueza de especies y el NAP. Vemos que tiende a haber como pues una relación inversa entre estas variables, ¿verdad? Pero aquí hay unos puntos que pueden estar teniendo como una influencia, pero no necesariamente ser atípicos. En este punto es clave aclarar que pueden haber algunos datos que tengan, digamos, que sean outliers en Y o en X, pero no en el espacio XY. ¿Qué quiere decir esto? Que al aplicar un modelo de regresión, estos valores van a ser influyentes, ¿sí? Mientras que pasa con este valor de B, vemos que también está alejado en el espacio X, es decir, tiene un alto leverage o apalancamiento, pero no estaría siendo influyente, ¿sí? Es también importante considerar esta presencia de valores influyentes y que pueden tener un alto apalancamiento ya en los modelos. ¿Y cómo hacemos para verificar la presencia de estos valores? Podemos verificar los residuales del modelo. En este caso, aquí también es importante el tema de la distancia de CUT, nos está dando como una aproximación a esta presencia de valores influyentes, donde las barritas más largas pues serían estos posibles valores, pero aquí en realidad no tenemos valores influyentes porque están por debajo de 1. Bueno, esta distancia de CUT pues también la podemos obtener fácilmente en R, empleando esta función de CUT.distance, ¿sí? Que nos permite pues hacer la gráfica de distancia de CUT y luego podemos sacar estos valores que consideramos influyentes y aquí los visualizamos. Los podemos ver en R, que corresponden a las playas 2 y 5 y que representan los valores con mayor riqueza en este sitio, ¿sí? Bueno, adicional a esto, en lo que son modelos lineales generalizados y modelos mixtos, podemos emplear este outlier test de la librería CAR, que nos permite pues obtener o visualizar en este caso para este modelo que el valor 22 posiblemente sí es atípico, ¿sí? Según esto lo que realiza es un ajuste con los valores P. Bonferroni y toma de referencia los residuales estudentizados. Entonces, bueno, aquí otros métodos, hay también el método de Hampel. Este método involucra la mediana no es sensible a los datos atípicos. Entonces, lo que considera es que un dato atípico puede ser aquel que se sale del intervalo que hay entre la mediana, más o menos 3 desviaciones de la desviación de la mediana absoluta, ¿sí? Entonces, pues aquí también lo aplicamos para nuestro caso de la riqueza de la base de datos RIPS y obtenemos que posiblemente estos pueden ser outliers, el 9, la posición 9 y 22. También pues hay otras pruebas para verificar estos valores extremos que están pues basadas en pruebas de hipótesis, como la prueba de Groth, la prueba de Dixon. Estas pruebas las encontramos en la librería Outliers, ¿sí? Y lo que se asume aquí es que tenemos una hipótesis nula de que el valor más alto o el valor más bajo no sería atípico, y la hipótesis alterna de que sí lo es. Aplicando esto a nuestros datos, obtenemos que este valor 22, con un nivel de significancia del 5%, rechazamos esa hipótesis nula y aceptamos que sí sería un outlier en este caso, ¿sí? Bueno, para el caso de los que están por debajo, no encontramos outliers en este caso. Bueno, ahora, cómo influyen estos datos en el análisis ecológico, verdad? Como veíamos antes, para el caso de la base de datos REITs, tiende a haber como una relación entre lo que es la riqueza de especies y el NAP, es decir, esto me está representando como
la altura media sobre el nivel de la marea y vemos que tiende a haber una disminución de la riqueza de especies a medida que aumenta este nivel de la marea, ¿sí? Aquí lo podemos ver en esta regresión y aparentemente pues no hay un efecto de estos atípicos. Sin embargo, cuando nosotros ya analizamos como lo que es el intersecto y la pendiente, sí podemos ver que hay un efecto fuerte si, por ejemplo, sacamos esos valores atípicos, el valor de 22, que es el sitio que está representando la mayor riqueza. Entonces, eso podría llevar a que haya, en este caso, una subestimación de la riqueza, ¿sí? Que en términos de manejo pueda implicar que quizás si se está implementando pues algún plan de manejo, pues o algo para conservar estas especies, de pronto no sea el adecuado porque estaríamos sacando ese dato que estadísticamente parece que está como indicando que es atípico, ¿sí? Y bueno, en el caso de si consideramos ahora un modelo en donde podamos incluir la playa, ¿sí? O sea, aquí ya tenemos que nuevamente hacer el cálculo de cuáles serían los valores atípicos porque ahora estamos incorporando la playa, ¿sí? Riqueza sería pues como nuestra variable respuesta y nuestras variables explicativas están en NAP y la playa. Ahora aquí nos salen según esta distancia de Coutts otros valores atípicos, ¿sí? Y hicimos el ejercicio de poderlos sacar para ver qué pasaba. En este caso es mucho más grave porque en la playa uno se está viendo como si la relación tiende a ser positiva. Entonces, pues este cambio sí es significativo. Realmente esto, pues, términos ecológicos no tiene sentido, pero es para ver la influencia que puede tener sacar un dato atípico de nuestros datos. Bueno, este caso de estudio es de producción de hojarasca en un bosque seco tropical en Colombia. Eh, este bosque seco, pues hay que recordar que este bosque es uno de los que más presenta, que se encuentran pues con mayor nivel de amenaza a nivel del neotrópico y es uno de los ecosistemas más importantes pues por la diversidad que alberga, por la oferta de servicios ecosistémicos. Entonces es muy importante pues que se orienten acciones tendientes a su conservación y que esas acciones estén soportadas en estudios donde se analice el rol funcional que tienen tanto especies de flora y de fauna, ¿sí? En este caso, analizamos el rol que tiene la vegetación en un gradiente de sucesión. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos mirando cómo la vegetación está influyendo en lo que es el ciclaje de nutrientes y la productividad en bosques que han sido degradados, que tienen una recuperación que son tempranos, intermedios hasta bosques maduros. ¿Qué sucede aquí? Aquí en el BOSPLOT podemos ver que hay unos posibles dos datos atípicos que pueden ser extremos y específicamente esos datos están correspondiendo al aporte de una palma. Esta palma es palma Atalea butyracea y pues es una palma que tiene una gran importancia económica y cultural en estos sitios porque tiene una diversidad de usos impresionante. Se ha reportado que tiene hasta más de 35 usos. Entonces, estos puntos están correspondiendo específicamente a esta especie, ¿sí? Bueno, como les mencionaba, aquí lo que hicimos fue medir la hojarasca. Me faltó decir que la hojarasca representa, digamos, el material vegetal que cae naturalmente de los árboles, ¿sí? Y que está representado no solo en hojas, porque se confunde el concepto hojas, frutos y ramas, por eso aquí estoy hablando de el aporte de frutos específicamente. Entonces, pues para obtener estos valores así fácilmente en R también podemos emplear esta función Identify Outliers del paquete RStatis, que es muy chévere porque nos permite ver cuáles son esos valores extremos también, nos identifica si son extremos o si no lo son. En este caso probamos sacando estos dos puntos extremos que se consideraron extremos y ver un poco cómo están afectando en algunas medidas perdón, de, ay, de tendencia central. Entonces aquí en este diagrama de densidad de la hojarasca en gramos, podemos ver que realmente al sacar los datos que son considerados como extremos en el BOSPLOT, pues no hay un efecto significativo en lo que sería la distribución en general de los datos, que tiene una distribución asimétrica, y lo que es la mediana y la media, ¿sí? Que estarían como, bueno, por acá. Aquí, pues lo importante de esto es poder ver que en este caso este BOSPLOT pues, nos está mostrando que esta especie puede tener un rol ecológico fundamental en el ciclaje de nutrientes de estos bosques, ¿sí?
esto es lo valioso en estos datos. Entonces aquí el mensaje es que aun cuando estadísticamente puede parecer que estos datos pues son outliers, en realidad no lo son, en realidad son pues datos que ecológicamente están pues marcando una diferencia importante y son en términos en este caso de recuperación del bosque seco, esta especie pues podría ser fundamental en estos ecosistemas. Entonces, bueno, ¿qué hacer con estos datos? Realmente esto es algo que es muy pues subjetivo de la investigación, ¿sí? Este diagrama adaptado de Benhandi y Marín pues nos muestra como una idea de lo que podemos hacer, ¿sí? De si estos datos atípicos son verdaderos. Si no son verdaderos, pues seguimos a una exploración de datos adicionales y el análisis posterior, pero si son verdaderos hay que ver si están representando una información ecológica relevante, ¿sí? Si no, podrían llegarse a omitir. Sin embargo, no, pues no se recomienda que se realice esto, debe estar muy bien justificado el omitir observaciones, porque como les decía, bueno, pueden corresponder a errores de campo, pero todo esto, pues hay, detrás de esto hay un trabajo de campo, un esfuerzo de campo grande y también recursos económicos. Si sí, pues hay que ver qué hacemos, ¿no? Una de las opciones puede ser hacer transformaciones, como les mostraba en el ejemplo de las especies bentónicas en Argentina. También pueden realizarse regresiones robustas que nos permiten como reducir el efecto que tienen esos atípicos. También pues hay otros análisis no paramétricos, modelos lineales generalizados. Y bueno, en este caso, estos valores atípicos y legítimos se refieren cuando hay errores de transcripción, ¿sí? De ese tipo, entonces en este caso sí se podrían omitir. Eh, bueno, finalmente, pues como unas ideas así de cierre, y es que lo que les decía, la decisión final, pues de qué hacer con estos outliers depende mucho del investigador y pues del propósito de la investigación. Es muy importante realizar un buen análisis exploratorio de estos datos y se recomienda analizar pues los resultados con y sin valores atípicos. Y también, pues, los análisis ya de posteriores a esto, cuando decidimos, o bueno, cuando se tienen estos datos, poder ver que la transformación y los modelos que apliquemos robustos para corregir estos outliers, pues va a depender mucho de la naturaleza de los datos y también pues de los procesos ecológicos subyacentes que hay en estos datos. Entonces, eso es todo. Gracias.